Muy bien, vamos a continuar con el capítulo. Les decía que hemos llegado hasta esta parte, ¿no? Hemos sacado estas equivalencias de las diferentes escalas, ¿no? Tenemos esta ecuación que nos relacionan las diferentes escalas de temperatura, ¿no? Entonces, vamos a utilizar estas relaciones para poder ir de una escala a otra escala, ¿no? Entonces, tenemos el siguiente ejercicio que dice lo siguiente. Expresar menos 10 grados Celsius en las siguientes escalas. Inciso A, grados Fahrenheit. Inciso B, kelvins. Inciso C, Rankine. Entonces ponemos los datos que se tienen en el problema. Tenemos una temperatura, ¿no?, que lo vamos a simbolizar con T, igual a menos 10 grados Celsius. Esa temperatura T lo tenemos que transformar a otras escalas, ¿no? El inciso A nos está pidiendo transformarlo a grados Fahrenheit, ¿no? Es decir, nos está preguntando estos menos 10 grados, 10 grados centígrados o grados Celsius, ¿a cuántos grados Fahrenheit se equivalen? ¿No? Es el inciso A. El inciso B, ¿a cuántos kelvins van a equivaler estos menos 10 grados Celsius? Y el inciso C, estos menos 10 grados Celsius, ¿a cuántos rankings equivalen? ¿No? Entonces, vamos a empezar por el inciso A. Van a ser factores de van a hacer la transformación de los grados Celsius a grados Fahrenheit. Para ello vamos a utilizar esta ecuación, ¿no? Acá nos dice que los grados Celsius con los grados Fahrenheit tienen esta relación, ¿no? Grados Celsius sobre 5 va a ser igual a los grados Fahrenheit menos 32 dividido entre 9. Entonces, empleamos esta igualdad para hacer el inciso A, ¿no? Entonces, aquí tenemos nuevamente escrito esa ecuación, grados Celsius sobre 5 es igual a grados Fahrenheit menos 32 dividido entre 9, ¿no? Pues de ahí tenemos que despejar, tenemos los grados Celsius, tenemos que despejar los grados Fahrenheit. Entonces hacemos un despeje, ¿no? Este 9 que está dividiendo pasa a multiplicar y este menos 32 pasa con signo contrario, con más 32. Entonces despejando, los grados Fahrenheit serían igual a 9 quintos, ¿no?, grados Celsius más 32. Reemplazamos valores, ¿no? Tenemos menos 10, valen los grados Celsius, ponemos eso, ¿no? Entonces va a ser 9 quintos por menos 10, los grados Celsius es menos 10, más 32. Haciendo operaciones, los grados Fahrenheit son 14, ¿no? Entonces, esta temperatura T de menos 10 grados Celsius equivalen a 14 grados Fahrenheit. Esta es la respuesta entonces del inciso A, ¿no? La temperatura de menos 10 grados Celsius equivalen a 14 grados Fahrenheit, ¿no?, de acuerdo a este resultado que se ha obtenido. Muy bien, ahora pasemos al inciso B, ¿no? El inciso B nos está pidiendo que transformemos a Kelvin. Entonces, estos menos 10 grados Celsius lo vamos a transformar a Kelvin, ¿no? Y vamos a utilizar la otra equivalencia, ¿no?, que teníamos por acá. Nos dice que grados Celsius, ¿no?, a la temperatura que tenemos, sobre 5, es igual a Kelvin menos 273.16 sobre 5. ¿No? Esto lo vamos a redondear, o sea, este 273.16 simplemente lo vamos a expresar como 273. Entonces vamos a utilizar esta igualdad, ¿no? Grados Celsius sobre 5 va a ser igual a los kelvins menos 273 sobre 5. Entonces ponemos esa ecuación, ¿no?, para el inciso B. Tenemos que los grados Celsius sobre 5 es igual a Kelvin menos 273 sobre 5, ¿no? Vuelvo a reiterar, este 273 está redondeado, ¿verdad? Porque la anterior ecuación está 273.16, ¿no? Entonces estamos tomando como un valor entero. Entonces de acá tenemos que despejar los Kelvin, ¿no? Estos 5 con estos 5 se van a cancelar, ¿no? Entonces los kelvins, despejando, va a ser igual, este negativo va a pasar con positivo, ¿no? Entonces los kelvin va a ser grados Celsius más 273, ¿no? Entonces ahí tenemos despejado los kelvins, ¿no? Reemplazamos valores, ¿no? Grados Celsius vale menos 10, entonces acá ponemos menos 10 en vez de grados Celsius. Entonces los kelvin van a ser menos 10 más 273. Entonces, ¿cuántos kelvins tenemos? Haciendo operaciones nos sale que los kelvin es 263. Entonces, nuevamente, esta temperatura T igual a menos 10 grados Celsius va a ser igual a 263 kelvins, ¿no? Eso es la respuesta del inciso B, ¿no? Pasemos a ver el último inciso, ¿no?, que es el inciso C, ¿no? Hay que transformar a rankings estos grados Celsius, estos menos 10 grados Celsius. Entonces necesitamos una relación
que nos relacione, ¿no?, grados Celsius con Rankine, ¿no? Entonces vemos las ecuaciones que ya se han deducido, ¿no? Tenemos acá grados Celsius sobre 5 es igual a Rankine menos 491.7 sobre 9, ¿no? Utilizamos esta igualdad de acá, ¿no? Esto lo igualamos con esto. Esto también lo vas a redondear, ¿no? Estos 491.7 lo vas a redondear a 492. Entonces empleamos esa igualdad. Entonces tendríamos que grados Celsius sobre 5 es Rankine menos 492, el valor redondeado, dividido entre 9, ¿no? De ahí despejamos los Rankines, ¿no? Queremos los Rankines. Entonces este 9 que está dividiendo va a pasar a multiplicar hasta 9 quintos de grados Celsius, y este negativo va a pasar con signo contrario, ¿no? Más 492. Entonces tenemos ahí los Rankines despejados, ¿no? 9 quintos de grados Celsius más 492. Reemplazamos valores, ¿no? Los grados Celsius vale menos 10. Reemplazamos 9 quintos por menos 10 más 492. Entonces los Rankines, haciendo operaciones, nos salen 474. Entonces esta temperatura T de menos 10 grados Celsius va a ser igual a 474 Rankines. Entonces la respuesta del inciso C. ¿Listo? Bueno, con esto se concluye este primer ejemplo, ¿no?, de temperaturas. Vamos a pasar al ejemplo número 2, que dice lo siguiente. Aquí nos dice las escalas B, ¿no?, grados B y grados centígrados, ¿no?, coinciden en 0 grados. O sea, tenemos una temperatura que le vamos a llamar T, ¿no?, una temperatura T en la que nos dice el enunciado que coinciden ambas escalas, los grados B y los grados centígrados coinciden en 0, o sea, grados 0 grados B va a ser igual a 0 grados centígrados, en otras palabras. Eso es lo que nos está diciendo esta parte del enunciado. ¿Listo? Si la temperatura de vaporización del helio es 4.2 kelvins y 134.4 grados B bajo cero, están dando otra temperatura en donde se equivalen los grados. Los kelvins equivalen a los grados B. Nos dice, van a tener otra temperatura que le vamos a poner T1, en donde 4.2 kelvins equivalen, o es lo mismo que menos, este menos les decía que es porque este nos dice bajo cero, ¿no? Va a ser menos 134.4 grados B. De ahí viene el menos, ¿no? La interrogante es calcular a cuántos grados B equivalen 212 grados Fahrenheit. Entonces tenemos otra temperatura que le vamos a llamar T2. ¿Ya? Tenemos otra temperatura, 212 grados Fahrenheit. Entonces, ¿a cuántos grados B equivalen estos 212 grados Fahrenheit? ¿Listo? Entonces, estos 200 grados Fahrenheit se está transformando a grados centígrados, ¿no? 212 grados Fahrenheit equivalen a 100 grados centígrados. ¿No? Esto se lo puede hacer, como les decía, por las ecuaciones que les mostraba anteriormente en el ejercicio 1, ¿no? Entonces puedes despejar grados Celsius y reemplazar 212, ¿no? Hay una equivalencia hay una ecuación que relaciona grados Fahrenheit con grados Celsius, ¿no? Entonces ahí puedes despejar grados Celsius, reemplazar 212 y te va a salir 100, ¿no? Entonces, 100 grados Celsius, ¿ya? Entonces eso ya se está poniendo, ¿no? Porque además cuando sacábamos los puntos las equivalencias entre las diferentes escalas, grados Celsius, grados centígrados, Kelvin, Rankine, hemos puesto un punto de referencia en donde equivalían, ¿no? 100 grados Celsius equivalían o equivalen a 212 grados Fahrenheit, ¿no? Ahora, para encontrar, o sea, necesitamos una ecuación que relacione grados Celsius con grados B, pues, ¿no? Para después despejar grados B, reemplazar 100 y ya tener a cuántos grados B equivalen. O sea, necesitamos una ecuación que nos relacione grados Celsius con grados B. ¿Listo? Para eso tenemos estos dos puntos de referencia. Para eso nos da el problema estos dos puntos de referencia. Para encontrar una equivalencia de grados B a grados Celsius, ¿no? Y se pueda responder la interrogante. Entonces, trabajamos con estos dos puntos en primera instancia. El primer punto de referencia va a ser esta temperatura T. 0 grados B es igual a 0 grados centígrados. Tenemos este punto de referencia.
El segundo punto de referencia nos hace la comparación de kelvins, 4.2 kelvins es igual a menos 134.4 grados B. ¿Listo? Pero si quieres encontrar una equivalencia de grados centígrados a grados B, tiene que estar en esas unidades tus puntos de referencia. Esta temperatura T está en lo que queremos. Hay una relación de grados B a grados centígrados, ¿no? Tenemos la equivalencia. En cambio, en la temperatura T1 no tenemos. Tenemos de kelvins a grados B. Es por eso que esta temperatura T1, 4.2 kelvins, lo vamos a llevar a grados Celsius para que tengamos en las mismas unidades los estados de referencia, los puntos de referencia. ¿No? Entonces, eso es lo que se hace en primera instancia. Esta temperatura T1 de 4.2 kelvins lo vamos a llevar a grados Celsius, ¿no? Entonces necesitamos una ecuación que relacione kelvins con Celsius. Y eso ya lo tenemos, ¿no? Hemos encontrado que grados Celsius sobre 5, ¿no?, es igual a kelvins menos 273 sobre 5, ¿no? ¿No? Entonces, utilizamos los 5 con los 5 se cancelan del denominador. Tenemos que grados Celsius es igual a Kelvin menos 273. Esta es la relación de Celsius a Kelvin, ¿no? Entonces nosotros se tiene la temperatura de 4.2 kelvins que se va a transformar a Celsius utilizando esta ecuación de acá, ¿no? Vamos a utilizar esta ecuación de acá que nos permite ir de de Kelvin a Celsius, ¿no? ¿Listo? Eso utilizamos. Entonces reemplazamos, tenemos 4.2 kelvins, en vez de kelvins ponemos 4.2 y les restamos menos 273 y vamos a tener los grados Celsius. Haciendo operaciones, esto es menos 268.8. Entonces, en otras palabras, la temperatura T1, 4.2 kelvins, transformándolo a Celsius, es igual a menos 268.8 grados Celsius. ¿Listo? Es lo que estamos poniendo acá. T1 es 4.2 kelvins y haciendo la transformación, lo estamos transformando a grados Celsius, es igual a menos 268.8 grados Celsius. Y según el enunciado del problema, ¿no?, esta T1 que es 4.2 kelvins, es igual a menos 134.4 grados B. Entonces, eso lo igualamos, ¿no? Igual a menos 134.4 grados B. Entonces, ya tenemos este punto de referencia, T1, en grados Celsius y grados B, que lo vamos a comparar con este otro punto de referencia, grados B, grados Celsius. ¿Listo? O sea, ambos puntos de referencia están en las mismas unidades de temperatura. Entonces, eso nos permite hacer comparaciones y encontrar una ecuación. ¿Listo? Eso es lo que se hace a continuación. Vamos a poner los dos puntos de referencia, T, el primer punto de referencia, y el otro punto de referencia, T1. Y vamos a tener dos escalas, ¿no?, grados B y grados Celsius. Entonces ponemos ambas escalas, ¿no?, grados B, grados Celsius. Entonces, para la temperatura T, ¿cuál es el valor de grados B y grados Celsius, ¿no? Para la temperatura T es 0 y 0, entonces aquí ponemos 0 y 0, ¿no? Para el otro punto de referencia, T1, ¿cuáles son los valores de grados centígrados y grados B? Aquí tenemos. Grados centígrados es menos 268.8. Grados B es menos 134.4. Entonces, ambos valores ponemos en las escalas correspondientes, ¿no? Grados Celsius, grados B. Grados B va a ser menos 134.4 y grados Celsius menos 268.8. Muy bien. Ahora vamos a encontrar una relación de grados Celsius a grados B. O sea, vamos a encontrar una ecuación que nos permita ir de grados Celsius a grados B o de grados B a grados Celsius. Una ecuación con estos dos parámetros, ¿no? Entonces, para ello, vamos a comparar distancias mayores con distancias menores. Entonces, entre T y T1, ponemos, para la escala grados B, ponemos un grado B acá, ¿no? Y al mismo nivel tiene que estar, los grados Celsius. O sea, la misma línea horizontal, al mismo nivel. Entonces tenemos dos distancias, una distancia mayor que va desde T1 hasta T,
que va a ser esto de acá, porque aquí está esa llave, ¿no? Que nos dice que es la distancia mayor, y otra distancia, la distancia menor, que va desde 0 a grados Celsius, ¿no? Entonces, tenemos esta, son distancias, son longitudes. ¿Cómo obtienes esas distancias? Por diferencia simplemente. O sea, es como longitudes, ¿no? A ver, ustedes imagínense, ¿no? Tienen una longitud, así más o menos trabaja, están familiarizados con longitudes, ¿no? Este punto de acá, la longitud terminal es 100, 100 centímetros, 100 metros, no sé, cualquier unidad de longitud, pero es 100, ¿no? El punto inicial es 10, por decir, ¿no? O sea, de este punto a este punto, este punto inicial es 10, el punto final es 100, cualquier unidad de longitud, 100 metros, 100 centímetros, pero ambos en las mismas unidades. Entonces, ¿a qué es igual esta longitud de acá, no? Esta de acá, esta longitud de acá, solo esta longitud, va a ser el punto final, va a ser 100, menos el punto inicial, 10. Es lo mismo que se está haciendo acá, ¿no? Esto va a ser 90, ¿no? Ya sea 90 centímetros, 90 metros, no sé, cualquier unidad de longitud, ¿no? Es lo mismo que se está haciendo acá. O sea, esta distancia mayor, ¿a qué va a ser igual? El punto final, 0, menos el punto inicial, menos 134.4, en la escala grados B. En la escala grados centígrados, va a ser el punto final 0, menos el punto inicial, menos 268.8, esta distancia mayor, ¿no? De ambas escalas. ¿A qué va a ser la distancia menor de ambas escalas? O sea, esta distancia, ¿no? De acá a acá. Punto final 0, menos punto inicial, grados B, en la escala grados B. En la escala centígrada, ¿a qué va a ser igual esta distancia menor? Punto final 0, menos punto inicial, grados centígrados. ¿Listo? Ahora, acá, les decía, esto puede ser en unidades de longitud. Aquí estamos trabajando igual por longitud, pero unidades de temperatura ya no de longitud. ¿Listo? Es lo que estamos utilizando. Entonces, de la escala B, ¿no? Vamos a dividir la distancia menor sobre la distancia mayor, vamos a dividir en los grados B. Entonces, eso va a ser igual a los grados centígrados en la distancia menor sobre la distancia mayor. Eso es lo que estamos haciendo para encontrar las equivalencias, ¿no? Entonces, tenemos la distancia menor va a ser 0 menos grados B. Estamos poniendo aquí 0 menos grados B. Dividido entre la distancia mayor de esa misma escala, va a ser 0 menos este punto, menos 134.4. Eso tiene que ser igual a la distancia menor en la otra escala, va a ser 0 menos grados centígrados, dividido entre 0 menos este punto, ¿no? 268.8. Entonces, de esa manera hemos sacado la equivalencia por distancias, ¿no? Y esa distancia se la consigue entre el punto final menos el punto inicial. ¿Listo? Ahora aquí simplemente se hace operaciones, ¿no? Acá 0 menos grados B, ¿qué te va a quedar acá? Menos grado B simplemente, porque 0, no vas a restar nada, ¿no? Entonces, aquí te va a quedar menos grados B, dividido 0 menos 0, ¿no? Aquí hay un menos, aquí hay un paréntesis, este menos con este menos, multiplicando, se va a convertir en positivo, ¿no? Entonces, 0 menos esto, menos por este menos, ¿no? Esto menos por menos va a ser positivo, entonces va a ser 0 más 134.4, va a ser 134.4 simplemente. Acá 0 menos grados Celsius, simplemente va a quedar menos grados Celsius, ¿no? Sin este 0. Acá 0 menos por menos 268.8, entonces menos por menos nos va a dar más, va a ser 0 más 268.8, eso va a ser simplemente 268.8. Entonces son operaciones, ahí haciendo operaciones, al final tenemos menos grados B sobre 134.4 igual a menos grados Celsius dividido entre 268.8, ¿no? ¿Listo?
Después este negativo se cancela, ¿no? Se cancelan, menos con menos se cancelan, ¿no? Y tendríamos grados B sobre 134.4 igual a grados Celsius sobre 268.8. Pues ya tenemos una ecuación, esta es la ecuación que relaciona grados B con grados Celsius. Si quieres ir de grados Celsius a grados B, tienes que utilizar esta ecuación, o de grados B a grados Celsius, ¿no? De cualquiera. Entonces, en este caso, nosotros tenemos 100 grados Celsius y queremos saber a cuántos grados B equivalen. Entonces, vamos a despejar los grados B. ¿Listo? Entonces, ahora despejamos los grados B. ¿Listo? Vamos a despejar los grados B. Y ahí tenemos los grados B, ¿no? Despejando de esta ecuación de acá, los grados B, este que está dividiendo pasa a multiplicar, va a ser 134.4, este está acá dividiendo 268.8 por grados Celsius. Y reemplazamos, ¿no? Tenemos 100 grados Celsius. Entonces aquí ponemos 100. Ponemos 100 en vez de grados Celsius, multiplicamos por 134.4 y dividimos entre 268.8. Los grados B nos sale 50. Entonces, esa temperatura, 212 grados Fahrenheit, igual a 100 grados Celsius, utilizando esta ecuación, nos da que equivalen a 50 grados B. Entonces, es la respuesta, ¿no? 212 grados Fahrenheit equivalen a 100 grados Celsius, y eso equivale a 50 grados B. A ver lo que es el intervalo de temperatura. El intervalo de temperatura se lo simboliza con delta T. Este delta representa intervalo, ¿no? Va a ser intervalo de temperatura, ¿no? Hay diferentes intervalos, como van a ver más adelante, probablemente en sus diferentes cursos que van a llevar. Hay intervalo de presión, intervalo de masa, ¿no? Entonces, en este caso vamos a hablar del intervalo de temperatura. ¿Qué es el intervalo de la temperatura? Es la diferencia entre la temperatura final e inicial. O sea, hay una diferencia. Entonces, matemáticamente se lo puede expresar de esta manera, ¿no? Este delta T que representa el intervalo de temperatura va a ser igual a la temperatura final menos la temperatura inicial. Eso es el delta T, o sea, el intervalo de temperatura. Un delta, como estamos llevando acá, este triángulo de acá, es un delta, ¿no? Un delta de temperatura, un intervalo de temperatura. Siempre va a ser la temperatura final menos la temperatura inicial, ¿no? Ahora vamos a sacar equivalencia entre intervalos de temperatura, ¿ya? Para estos intervalos de temperatura, ¿no? Aquí tenemos las equivalencias, ¿no? Hemos trabajado con estas equivalencias. Aquí tenemos el punto de referencia, un primer punto de referencia. El otro punto de referencia, 0 grados Celsius equivalen a 32 grados Fahrenheit, equivalen a 273.16 kelvins y equivalen a 491.7. ¿Listo? Ahora, el intervalo de cada uno de estas escalas de temperatura va a ser la temperatura final menos la temperatura inicial. Temperatura final menos temperatura inicial. Temperatura final menos temperatura inicial. Lo mismo para acá, para Rankine, ¿no? Entonces, cada una de estas llaves representa intervalos de temperatura. Temperatura final menos temperatura inicial. ¿Cómo se equivalen entre los diferentes intervalos de temperatura? Por ejemplo, si trabajamos en grados Celsius con respecto a los grados Fahrenheit, ¿a qué va a ser igual el delta T en grados Celsius? Temperatura final 100 menos temperatura inicial 0 grados Celsius. En la escala Fahrenheit va a ser temperatura final 212 menos 32. 212 menos 32. Podemos hacer aquí operaciones. 100 menos 0 nos va a dar 100. 212 menos 32 nos da 180. Entonces, tenemos que 100 grados Celsius sobre 180 grados Fahrenheit es lo mismo que 1 dividido entre 1.8, ¿no? O sea, este 100 lo pasamos a dividir acá, ¿no? Este 100 puede pasar acá. Tendríamos 180 entre 100 es 1.8, ¿no? Entonces, tendríamos 1 grado Celsius equivale a 1.8 grados Fahrenheit en intervalos de temperatura, ¿ya? En intervalos de temperatura. Con un ejercicio se van a dar de cuenta más a qué nos estamos refiriendo, ¿ya? Podemos sacar también en intervalos de temperatura las relaciones que existen de grados Celsius a Kelvin, ¿no?
De grados Celsius, temperatura final 100 menos 0. 100 menos 0 en grados Celsius. Aquí está el delta T en grados Celsius. Podemos dividirlo respecto del delta T en kelvins. Temperatura final en kelvins 373.16 menos temperatura inicial 273.16. ¿No? ¿No? Podemos hacer operaciones. Aquí 100 menos 0 nos va a quedar 100. 373.16 menos 273.16. Esta diferencia nos da también 100. A lo que llegamos a la conclusión. O sea, tenemos 100 grados Celsius, es lo mismo que 100 kelvins. Entonces, en conclusión, ¿no? 1 grado Celsius, ¿no? Simplificando acá, 100 con 100 se van a ir. Entonces, 1 grado Celsius es igual a un kelvin, ¿no? En intervalos de temperatura. ¿No? También podemos sacar otro intervalo de cualquiera de estas unidades. En Rankine, ¿no? Temperatura final 671.7 menos temperatura inicial 491.7, eso nos da en Rankine. Lo podemos dividir respecto a grados Fahrenheit para encontrar la equivalencia. Entonces, temperatura final 212 en grados Fahrenheit menos temperatura inicial 32 en grados Fahrenheit. Entonces, ¿cuánto es la diferencia? ¿No? Haciendo operaciones, haciendo esta diferencia, 671.7 menos 491.7, esto nos da 180. 212 menos 32 igual nos da 180. ¿No? Tenemos ahí 180 entre 180. Se simplifican. En conclusión tenemos que en intervalos de temperatura 1 grado Fahrenheit es lo mismo que un Rankine. ¿Ya? Todos estos valores, todas esas equivalencias de acá son para, como dice acá, intervalos de temperatura. ¿No? Un intervalo de temperatura, vamos a ver con un ejercicio. No podemos confundirnos intervalos de temperatura con temperatura simplemente. Como vemos en el siguiente ejercicio. ¿Ya? Espero que con esto quede claro. ¿No? Nos dice, si la temperatura ambiente de la ciudad de La Paz en una hora determinada de la mañana es 5 grados Celsius y en otra hora, por la tarde, es de 20 grados Celsius, calcular el incremento de la temperatura ambiente de la ciudad de La Paz en el transcurso de este tiempo. Expresar el resultado en grados Fahrenheit y kelvins. ¿Listo? Entonces tenemos una temperatura inicial de 5 grados Celsius y tenemos otra temperatura después de un tiempo, una temperatura final de 20 grados Celsius. T1 va a representar la temperatura inicial, 5 grados Celsius. Tenemos una temperatura final de 20 grados Celsius. Nos dice calcular el incremento de la temperatura. ¿Cómo sacamos el incremento? Por una diferencia de la temperatura final menos la temperatura inicial, o sea, por un delta T. ¿No? A eso va a ser igual el incremento. Entonces, el delta T nos están pidiendo en grados Fahrenheit y en kelvins. ¿No? Expresa el resultado en grados Fahrenheit y en kelvins. ¿No? Entonces, ¿a qué es igual este delta T? Tienes que calcular el delta T, en otras palabras. Hemos dicho que el delta T va a ser igual a la temperatura final menos la temperatura inicial. ¿No? Entonces, ahí tenemos delta T va a ser T final menos T inicial. ¿No? Eso es el delta T. Esto tenemos que calcular. ¿No? Tenemos la temperatura final, tenemos 20 grados Celsius. Tenemos la temperatura inicial, 5 grados Celsius. Podemos hacer la diferencia. 20 menos 5, ¿no? Reemplazamos valores para encontrar el delta. 20 menos 5 nos va a dar 15 grados Celsius. O sea, el delta T es 15 grados Celsius. Pero nos está haciendo expresa el resultado en grados Fahrenheit y Kelvin. O sea, tenemos que transformar este delta T, ¿no? De 15 grados Celsius, lo tenemos que transformar a grados Fahrenheit y a Kelvin. Entonces, para eso nos sirve las anteriores equivalencias que hemos sacado, ¿no? Los deltas. Entonces, aquí teníamos que los deltas, ¿no? Para ir de grados Celsius a grados Fahrenheit, ¿no? Tenemos esta relación. 1.8 grados Fahrenheit equivalen a 1 grado Celsius. ¿Listo? Entonces, utilizamos esa relación. ¿No? Acá. ¿No? Acá estamos utilizando la relación de kelvins a Celsius. ¿No? Tenemos 15 grados Celsius, ese delta T.
Y según la ecuación que teníamos, ¿no?, nos dice que 1 grado Celsius equivale a 1.8 grados Fahrenheit, ¿no?, en este intervalo de temperatura. Aquí los grados Celsius con los grados Celsius se van y tenemos en grados Fahrenheit el delta T. Va a ser 27 grados Fahrenheit, ¿no? Ahora también nos piden en kelvins, eso utilizamos acá, ¿no?, para kelvins. Tenemos 15 grados Celsius y eso tenemos que transformarlos a kelvins. Entonces, en intervalos de temperatura que estamos hablando acá, este delta T, 1 grado Celsius equivale a 1 Kelvin, como hemos visto anteriormente, ¿no? Acá. 1 grado Celsius es lo mismo que 1 Kelvin. ¿Listo? Entonces, ya tenemos ahí, ¿no? 1 grado Celsius es lo mismo que 1 Kelvin. Entonces, ya hemos transformado este delta T de 15 grados Celsius, se ha transformado a kelvins y a grados Fahrenheit, ¿no? Aquí con estos factores de conversión, ¿no? 1 grado Celsius, 1.8 grados Fahrenheit y 1 grado Celsius, el intervalo de temperatura es igual que 1 Kelvin, ¿no?, el delta T, ¿no? Con eso hemos concluido este ejercicio número 3. Vamos a pasar a hacer otro ejercicio, pero vamos a ver si hay algunas preguntas, ¿no?, respecto a este ejercicio. El ejemplo número 4 dice lo siguiente. Si la temperatura inicial de un cuerpo es 41 grados Fahrenheit y se incrementa la temperatura en 15 grados centígrados o grados Celsius, pregunta es, ¿cuál es la temperatura final del cuerpo en grados Fahrenheit? Entonces aquí vas a tener una temperatura inicial, ¿no?, de 41 grados Fahrenheit. Entonces ponemos eso, temperatura inicial, 41 grados Fahrenheit. Y se incrementa la temperatura en 15 grados centígrados. ¿Listo? Entonces es un incremento, es un delta, ¿no? Va a ser un delta T de 15 grados Celsius. ¿Listo? Tenemos un delta T de 15 grados Celsius. Entonces, ¿cuál es la temperatura final del cuerpo en grados Fahrenheit? Nos está pidiendo la temperatura final, que la vas a simbolizar con T2. T sub 2, vas a representar la temperatura final y esa es la interrogante, ¿no? ¿Cuál es la temperatura final? Entonces, para solucionar este problema partimos de la definición. ¿A qué es igual el delta T? El delta T hemos dicho que es temperatura final menos temperatura inicial. De ahí despejamos a qué es igual a temperatura final. La temperatura final va a ser igual, despejando este de menos T1 va a pasar al otro lado con signo positivo, ¿no? Entonces T2 va a ser igual a delta T más T1, ¿no?, más la temperatura inicial. Ahora vemos los datos que tenemos, ¿no? Tenemos el delta T, tenemos es 15 grados Celsius. Tenemos la temperatura inicial, tenemos 41 grados Fahrenheit, pero aquí hay un problema, ¿no?, como ustedes lo han debido notar. No podemos sumar grados Celsius con grados Fahrenheit en esta ecuación, ¿no? Ambos tienen que estar en las mismas unidades. O sea, el delta T, grados Celsius, 15 grados Celsius, más T1, 41 grados Fahrenheit. No podemos sumar. Tienen que estar en las mismas unidades. Entonces, tenemos dos opciones, ¿no?, dos caminos para solucionar el problema. Uno es más largo que el otro, ¿no? Entonces, ¿qué haríamos? Ese delta T lo dejaríamos en una primera instancia, el camino más largo. Este delta T lo dejaríamos en 15 grados Celsius y lo que tendríamos que hacer es transformar esta temperatura T1, transformarlo a grados Celsius para poder sumar delta T en grados Celsius, sumarlo con esta delta T1 o esta temperatura T1 transformado a grados Celsius, poder sumar, ¿no?, grados Celsius con grados Celsius. Esa es la primera forma y es el camino más largo. Vamos a empezar con esa primera forma. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es transformar la temperatura T1, vamos a transformar a grados Celsius. Entonces, necesitamos una ecuación que nos permita ir de grados Celsius a grados Fahrenheit. Ya sabemos, ¿no?, grados centígrados sobre 5 es igual a grados Fahrenheit menos 32 sobre 9, ¿no? Esta es la primera forma de decir, ¿no? Vamos a utilizar esa ecuación, ¿no? Grados Celsius sobre 5 es igual a grados Fahrenheit menos 32 sobre 9. Quiero transformar estos 41 grados Fahrenheit, lo quiero transformar a grados Celsius.
Entonces, ¿qué voy a hacer de esta ecuación? Voy a despejar grados centígrados. ¿Ya? Quiero obtener los grados centígrados. Voy a despejar. Los grados centígrados va a ser igual. Este 5 va a pasar a multiplicar a todo esto, ¿no? A Fahrenheit menos 32. ¿No? Entonces, los grados Celsius van a ser igual a 5 novenos multiplicado por grados Fahrenheit menos 32. Tengo la temperatura inicial 41 grados Fahrenheit. Entonces reemplazo acá 41 en vez de los grados F, que representan los grados Fahrenheit. Pongo acá 41. Entonces reemplazo valores. 5 novenos de 41 menos 32, ¿no? Nos da 5. Estamos haciendo los cálculos respectivos, nos da 5. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta temperatura T1 de 41 grados Fahrenheit equivalen a 5 grados Celsius. Entonces eso anoto, ¿no? Tenemos la temperatura 1, 41 grados Fahrenheit equivalen a 5 grados Celsius. Entonces ya puedo hacer la suma, ¿no? Esta temperatura T2, delta T, 15 grados Celsius. T1 ya lo voy a utilizar en grados Celsius, 5 grados Celsius. Entonces ya puedo sumar Celsius con Celsius. Eso hago. Encontramos T2. Entonces, T2 va a ser delta T más T1. Delta T, 15 grados Celsius, más T1, 5 grados Celsius. 15 más 5 nos da T2, 20 grados Celsius. Entonces, la temperatura final es 20 grados Celsius. Pero nos está pidiendo la temperatura final en Fahrenheit, no en grados Celsius. Entonces, ahora esa temperatura T2 lo tengo que volver a transformar, o sea, hacer ahora el camino inverso, transformarlo a grados Fahrenheit. ¿No? Entonces, nuevamente utilizo esta ecuación de acá, ¿no? Grados Celsius sobre 5 es grados Fahrenheit menos 32 sobre 9. Volvemos a utilizar esa ecuación, ¿no? En este caso, ahora quiero transformar los grados Celsius, lo quiero transformar a Fahrenheit, a grados Fahrenheit. Entonces, de aquí tengo que despejar los grados Fahrenheit. Entonces, ¿a qué va a ser igual los grados Fahrenheit? Este 9 que está dividiendo va a pasar a multiplicar, va a tener 9 quintos de grados Celsius. Este negativo va a pasar con signo positivo, más 32. A eso va a ser igual los grados Fahrenheit, ¿no? 9 quintos de grados Celsius más 32. Reemplazo valores. Los grados Celsius vale 20. Entonces, aquí voy a poner, en vez de grados Celsius, voy a poner 20. Entonces, vas a tener 9 quintos por 20 más 32. Haciendo las operaciones, eso sale 68. Entonces, la temperatura final, estos 20 grados Celsius, los transformamos a grados Fahrenheit y resulta que es 68. Entonces, la temperatura final es 20 grados Celsius, como teníamos acá, transformado a grados Fahrenheit es 68. Esa es la respuesta, ¿no? Porque nos está pidiendo en grados Fahrenheit, la temperatura final en grados Fahrenheit. Bueno, esta es la primera forma y les decía que es el camino más largo, ¿no? ¿No? Ahora vamos a hacer la segunda forma, que es el camino más corto. Pero utilizamos la misma ecuación, ¿no? T2, o sea, la temperatura final es igual a delta T más T1. Para la primera forma, lo que hemos hecho es transformar esta T1 de grados Fahrenheit, lo hemos transformado a grados Celsius, ¿no? Ahora, ¿qué tal si la T1 lo dejamos en grados Fahrenheit, ¿no? Esto vamos a mantener T1 en grados Fahrenheit. Lo que vamos a hacer es transformar el delta T de grados Celsius, lo vamos a transformar a grados Fahrenheit, para que podamos sumar grados Fahrenheit con grados Fahrenheit. Entonces, el T1 lo dejamos nomás, como 41 grados Fahrenheit. Lo que vamos a transformar para la segunda forma es este delta T de 15 grados Celsius, lo vamos a transformar a grados Fahrenheit, con el factor de conversión de los deltas, de los delta T que hemos visto, ¿no? Entonces, hacemos la segunda forma, que es más cortita. Entonces, este delta T de 15, ¿no?, de 15 grados Celsius, lo estamos transformando a grados Fahrenheit con el factor de conversión de intervalos de temperatura, ¿no? Porque es un intervalo, este delta T es un intervalo. Entonces, tenemos 15 grados Celsius, es intervalo de temperatura, y tenemos, y sabemos que 1 grado Celsius en el intervalo de temperatura equivale a 1.8 grados Fahrenheit. Esta es la equivalencia para intervalo de temperatura de grados Celsius a grados Fahrenheit, ¿no? Entonces, los grados Celsius se van con los grados Celsius y tenemos en grados Fahrenheit. 15 por 1.8 nos da 27 grados Fahrenheit. Ya tenemos el intervalo delta T en grados Fahrenheit.
T1 está en grados Fahrenheit, entonces podemos encontrar T2, delta T grados Fahrenheit, T1 grados Fahrenheit. Podemos sumar grados Fahrenheit con grados Fahrenheit. Entonces, trabajamos en la ecuación, ¿no? T2 es igual a delta T más T1, esta es la misma ecuación de acá, se lo he copiado acá. Reemplazamos valores, T2 entonces va a ser delta T es 27 grados Fahrenheit, ¿no? T2 va a ser igual delta T 27 grados Fahrenheit, más T1, ¿no? T1 es 41, más 41 grados Fahrenheit. Sumamos y tenemos 27 más 41, tenemos 68 grados Fahrenheit. ¿No? Y hemos encontrado la respuesta, la temperatura final en grados Fahrenheit. O sea, la segunda forma, como les decía, es más corta, ¿no? Que esta primera forma, ¿no? Ahí hay una diferencia, ¿no? Pero el resultado es el mismo, ¿no? Entonces, con eso hemos concluido esta parte de calor y temperatura. Ahora vamos a pasar a la etapa de preguntas, ¿no? No sé si tiene alguna consulta.